Una tragedia se registró el mediodía de este lunes en la comunidad El Porvenir en Granada, luego que la expareja de Carla María Duarte, de 36 años, esperó que la mujer saliera del colegio donde ella era maestra y camino a su casa la interceptó y sin medir palabras, según información, este le propinó 2 impactos de bala en el abdomen. Aunque en un principio intentaron salvarle la vida trasladándola al centro de salud más cercano, la fémina ya no presentaba signos vitales. Edgar Meneses, autor del femicidio, guardaba prisión por violencia doméstica, pero este fue liberado bajo indulto por el Ministerio de Gobernación. Tras haber cometido el crimen, este se quitó la vida. Carla Duarte deja en la orfandad 2 menores que ahora crecerán sin el amor y la protección de su madre. Según el último informe de Católicos para Decidir, los números de femicidios de enero a mayo llegaban a 32. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Gracias por la introducción a nuestro tema del día de hoy, los femicidios ejecutados por expresos comunes. Para hablar acerca de esto se encuentra con nosotros el abogado Isidro Trujillo. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Empezar por hablar acerca de estos indultos que está otorgando el gobierno. ¿Bajo qué premisas se dan los indultos, se dan estas liberaciones o cambios de medidas? Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, cuando hablamos de los indultos que está dando el gobierno a través del Ministerio de Gobernación, hemos visto cómo paulatinamente, de forma sorpresiva, se dan los mismos, y cuando se dan de forma sorpresiva, eso nos da la corazonada y nos deja que pensar de que no se cumple con los parámetros establecidos para poder reinsertar a la sociedad a un ciudadano, porque recordemos que nuestras leyes penales no tienen un tipo coercitivo para efectos de ejercer sanción o castigo ya en la humanidad de la persona que está condenada, sino que la intención de la ley es promover de que el ciudadano se pueda sanar de una mente criminal que tiene, de un mal de salud criminal, de un mal psicológico, para poderlo reinsertar a la sociedad y nuevamente ven. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles son los parámetros que se deben de seguir para que un privado de libertad tenga este tipo de beneficio? Bueno, la ley establece específicamente en la ley 745 los parámetros que deben de tomarse en cuenta para efecto de otorgar cualquier tipo de beneficio. Y cuando hablo de cualquier tipo de beneficio, hablo de varios. Por ejemplo, lo que se le da los tipos de regímenes de beneficio a los penitenciarios, a los reos penitenciarios, como es el régimen abierto, régimen semiabierto, los regímenes semiabiertos que pasan la semana en su casa y que vienen nuevamente el fin de semana a pasar en prisión, los regímenes abierto que van a estar todos solo firmando un libro de presentación, y eso es cuando la persona ha tenido un tipo de conducta de que se considera psicológicamente, después de un estudio biopsicosocial, de que la persona está apta para reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que dice la ley. Ahora, con relación a los beneficios, los otros beneficios, suspensión de pena, sustitución de pena, eso solo se logra si cumple algunos requisitos de la persona, por ejemplo, el resarcimiento de daños, y sobre todo lo que debe cumplir es demostrar la conducta que en el sistema ha mejorado su forma de pensar, su forma de actuar, para que no vaya a la sociedad a cometer otro delito. Ahora, ¿todos los delitos tienen este tipo de beneficio? Cualquiera, por ejemplo, en el caso que veíamos, y ya para ir aterrizando nuestro tema, el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia en contra de la mujer, también son delitos que se pueden ver beneficiados con este tipo de... todo excepto los delitos de violación a menores de 14 años. ¿Por qué porque hay una circular que el Estado ha legislado, no por medio de ley, no es la Asamblea Nacional que ha aprobado una ley para efectos de prohibir los beneficios en este tipo, sino que a través de la Corte Suprema de Justicia hay una circular de que mandata de que los privados de libertad penitenciarios, los condenados y por delitos de violación a menores de 14 años, no son aptos para recibir ningún tipo de beneficio. Ni siquiera el 2x1 que le llaman comúnmente, que es el hecho de poder trabajar y que se le vaya abonando un día de prisión por un día de trabajo, ni siquiera eso, en ese tipo de delito. Bueno, mi criterio personal
De verdad yo no puedo incidir en los diputados, ellos son los que piensan por la patria y deben de hacerlo de la mejor manera, pero mi criterio personal como abogado es que también en ciertos tipos de delitos, como por ejemplo el femicidio en el país que se ha incrementado, debe legislarse en esa dirección, en ser un poco más coercitivo para lograr que la reinserción social de verdad se dé, porque ahí hay otra situación. Los reos penitenciarios muchas veces desde la cárcel someten a sus víctimas al ciclo de violencia, porque cuando ya están presos y todo y tienen hijos con las personas, la mujer anda buscando cómo hacer hasta lo imposible para que lo pongan en libertad. Yo he tenido muchas consultas de eso, de personas, mujeres que dicen, mi marido está preso porque me pegaba y esto, yo puse la denuncia y ahora me dicen que no lo puedo sacar, pero yo quiero sacarlo. Entonces, esa es una forma de sometimiento de sus víctimas a vivir el ciclo de violencia, que nuevamente te acaricio, te contento, estás tranquila conmigo, todo es puro amor, llego, me aceptás, entonces vení y caes de nuevo en las garras de tu enemigo y después te vuelvo a golpear y así sucesivamente. Caigo preso y ese es un ciclo de violencia que ya están sometidas las víctimas. Queremos abrir las llamadas telefónicas a las personas que nos están sintonizando y que quieran compartir algún caso, alguna situación que están viviendo. Recuerden, nuestro número telefónico es el 2222-7808, 2222-7808. Es importante, doctor, que al momento de que se tome la decisión de beneficiar a un reo, que se tome en cuenta la opinión de las víctimas, en este caso la cónyuge. Es que, vea, sí es importante porque por eso es que debe ejercer estos tipos de beneficios la jurisdicción, la vía judicial. ¿Hay algún tipo de proceso que se debe de llevar a cabo antes de ver? ¿Cuál es ese proceso? Claro, el proceso es que hay que solicitar primero una audiencia al juzgado de ejecución penitenciario para que él pueda llamar a las partes, a la fiscalía y todo, y se puedan pronunciar sobre ese beneficio solicitado. Tenemos una llamada telefónica, doctor, que me gustaría respondiéramos a su consulta. Si usted me está escuchando, por favor recuerde hacerlo a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, y nos dice cuál es su consulta. Sí, mi consulta es esta. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Mi consulta es esta con el abogado, que hace poco sacaron a un señor de la cárcel que violó a una muchacha y amenazó a la familia y está libre, pues lo sacaron libre en estos indultos. O sea, va a ser lo mismo que hizo este tipo que mató a la esposa, va a ir a hacer lo mismo con esa familia. ¿Qué dicen ustedes? Ya saben cuál es el que le estoy hablando. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué edad tenía la muchacha? Colgó. Bien, ahí es donde yo le digo, por eso se debe cumplir con el procedimiento. La ley 745 establece el procedimiento de, primero, la solicitud del beneficio, que lo hace su abogado, porque es un sujeto con derecho, pero una vez que se abre ese proceso, se debe escuchar a las partes. El Ministerio Público junto a la víctima, porque el Ministerio Público representa a la víctima, pronunciarse sobre, primero, el estado de conducta, si ha mejorado o no, que es un informe que emite el sistema penitenciario a través de los alcaides y se lo manda, se lo remite al juez de ejecución de pena de sentencia. Entonces, eso es parte del expediente que se debe estudiar para poder ver si la persona es apto o no para recibir ese beneficio, así como los estudios biopsicosocial también. Vamos a responder a la siguiente llamada y me gustaría que luego nos respondiera cuánto tiempo toma realizar todo este procedimiento. Muy buenos días. Usted que me escucha en casa, por favor recuerde escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta al abogado. Yo tengo una orden de captura hacia el papá de mis hijas, ¿me entiende? Por el asunto de pensión alimenticia. Aquí en Masaya solo me dijeron la policía que ellos no estaban elaborando esa detención, que yo tenía que llamarlo en la misma policía para ver cuánto y cómo me podría él ayudar. Después me dijo el policía que como ya tiene un año, esa orden de captura, no podían hacer nada de ellos, porque ya no tenía validez. Se vencen las órdenes de captura. Eso es lo que quería preguntar.
Perfecto, muchísimas gracias. Buenos ¿Prescribe? días. Sí, las órdenes de captura se vencen al mes de ser ejecutadas. Bueno, pero es una cuestión de sistema y de voluntades también. Porque la Policía Nacional aquí tiene órdenes de captura de 8 años de una persona y si la encuentra en la calle se la levanta y se la lleva a veces. Pero a veces cuando no quieren ejecutar la orden de captura se remiten a eso de que la orden de captura está vencida y Ahora, no la ejecutan. si hay una orden de captura emitida por un juez, no cabe la mediación, que es lo que prácticamente le estaban No, la sugiriendo. policía lo único que debe hacer es capturarlo, porque la policía lo que hace es auxiliar al juzgado para someterlo al proceso únicamente. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Bendiciones a todos. Amén. Yo quería hacerle una consulta al abogado con mucho respeto, pues no viene al caso de lo que están hablando, pero quiero aprovechar y pedirle si hay alguna posibilidad de sacar por indulto a una persona que realmente está injustamente preso desde hace 4 años sin firmar condena. No quisieron aceptar los testigos, se fue en Tipitapa, un problema de ahí en Tipitapa, y la jueza pues, siempre pierde los expedientes de él y todo, y yo quisiera saber si, como hay muchas anomalías, si habría posibilidad de sacar a esa persona de ahí. Perfecto, tal vez nos deja sus datos completos para que el abogado luego le dé las orientaciones. ¿Qué podemos decirle ahorita brevemente? Bueno, brevemente lo que le puedo decir, cuando hay una detención ilegal o una excesiva forma de actuar de parte de los judiciales, entonces para eso existen los recursos con los que se debe amparar a la persona. Entonces ahí su abogado debe hacer uso de esos recursos para poder hacer que se ponga en libertad. En el sistema, a veces cuando no hay voluntades, pues ahí nos encontramos con un gran muro de contención que los abogados batallamos, pero toda lucha se logra siempre y cuando haya una constancia de parte del abogado. Son los recursos únicamente ahí. Ahora, antes de responder a las llamadas telefónicas, yo le preguntaba, ¿cuánto toma este proceso que todo reo tiene derecho a exigir o solicitar los beneficios para ya sea reducción de pena o cambio de régimen carcelario? Bueno, los procesos son cortos, son rápidos. Por eso es que el abogado, cuando va a pedir un beneficio a favor de un reo, debe de tener listo ya el resultado de la hoja de conducta que emite el alcaide del sistema penitenciario donde se encuentra, para revisar si la persona ha cambiado en su conducta, ha mejorado y está apto, porque es la recomendación que hace primero el alcaide, que si está apto para poderse reinsertar a la sociedad. Entonces, después obviamente se hace una audiencia en el juzgado donde hay oposición o no de parte del Ministerio Público que representa a la víctima, y finalmente pues se emite una sentencia que no dilata más de 5 días, pues los jueces. Siempre, eso es un proceso rápido. De tal manera que se puede hacer estos procesos para efectos de poder sacar a las personas, y así yo pienso que hubiera un mejor control, porque lo que pasa es que estos indultos que se están dando son sorpresivos. De repente vienen y por recomendaciones de personas, viene y vamos a sacar a fulano, sutano, sin revisar su expediente, porque eso cae de repente, decimos, soltaron a varios, y eso hace de que no se revise su estado legal, no se revise su expediente, no se revise qué tipo de delito fue el que cometió, y posteriormente sucede esto porque esas personas todavía no han tenido un tratamiento psicológico que haya mejorado su forma de pensar, su conducta, y va a llegar a la sociedad a lo mismo que hacía anteriormente. Independientemente que se le diga, mira, si volvés a caer en delito, venís otra vez para acá. Pero son personas que ya tienen una mente trastornada en el delito, y muy difícilmente con una simple amenaza de que lo van a regresar al sistema, van a dejar de cometer el delito. Ahora, por ejemplo, en el caso que presentamos al inicio, en el que 2 niños quedaron prácticamente en la orfandad, luego que obviamente el femicida decidió quitarse la vida, ¿quién se hace cargo de ellos y qué establece la ley? Sobre todo asumiendo que se hizo de manera antojadiza la liberación de esta persona. Bueno, miren, ahí debe de entrar a un proceso de tutela,
quienes sean familiares cercanos y tengan condiciones para poder darle una vida saludable en todo el ámbito de la palabra a los hijos, pueden abrir un proceso en donde soliciten que a ellos se le dé la tutela de los menores familiares. Si no, debe ser responsable el Estado para someterlo a un proceso de adopción. También es otra cosa que debe hacer el Estado. Pueden familiares. Ahora, ¿no se puede responsabilizar al Estado de alguna manera por si se logra demostrar que no se cumplió con todos los requisitos para la liberación de este señor? Bueno, claro, es que ahí sí vamos a hablar de responsabilidades. A veces hablamos de responsabilidades compartidas, pero aquí es una responsabilidad en cuanto al manejo de las actuaciones. En otros países, yo he dicho siempre, y lo he mencionado aquí, incluso en este canal, en otros países, quien es responsable de la comisión de un delito o de la liberación de una persona que comete un delito, incluso un juez, es sometido a un proceso. Y el Estado, porque el Estado le paga los daños y perjuicios a las personas porque lo asume el Estado, porque es producto de una mala administración de la justicia en otros países. Aquí no lo he visto, pues, sinceramente, y yo creo que estamos largos para verlo. Pensamos que no, en el nombre de Dios que no, pero no se ha visto eso aquí todavía. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por darnos estas recomendaciones. ¿Dónde las personas pueden localizarlo? ¿Cuál es su número de teléfono? Si tiene algún tipo de consulta relacionados a estos temas. Bueno, cualquier consulta lo pueden hacer en nuestras líneas telefónicas, el 8932-7375. Tenemos ahí WhatsApp, también en Facebook tenemos la página del Centro Jurídico Trujillo, ahí nos hacen las consultas, nosotros les contestamos inmediatamente a la población, y estamos ubicados en el municipio de Ciuna, frente a la Alcaldía Municipal de Ciuna, en el edificio Trujillo, planta alta, la segunda planta, porque abajo hay también oficinas de leyes de otros colegas que también trabajan ahí, pero el mero centro jurídico está en la planta alta. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí teníamos parte de la información del abogado. Ahora yo le doy traslado a Odilí, que tiene información de interés para usted.